porque lo que hacemos en el día de hoy es utilizar la palabra de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, para ver cómo es que esa fe que mueve montañas se manifiesta, se expresa en la vida de los verdaderos seguidores de Cristo. Amén. God is good. All the time. Good. So, hermano, va a leer, por favor. Buenos días, hermanos. Les exhorto que abran sus corazones para la palabra del Señor. Amén. Y que vivamos la palabra en la iglesia y en nuestros hogares y en nuestros trabajos. No la dejen aquí. Amén. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: porque por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Nos ayude a hacer una exposición fiel de la misma. ¿Ok? Así que por favor, pues saque su bosquejito, como siempre hacemos aquí en la iglesia. Saque su lapicero, dispóngase a tomar algunas notas. Hay algunas cosas que vamos a escribir, no son muchas, pero son significativas. Lo que en la tarde de hoy hacemos es continuar con una serie de enseñanzas que hemos estado haciendo en las últimas 13 o 14 o 15 semanas. Esa serie de enseñanzas la hemos llamado fruto de caminar en la luz. Cristo es la luz. Caminar en la luz es caminar conforme a la dirección que Dios nos da a través de su palabra, la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿No? Y fruto obviamente es el resultado, el producto de la decisión de caminar en obediencia a lo que Dios dice en su santa palabra. Como ya dije, lo que vamos a hablar en el día de hoy es acerca de una fe que mueve montañas. El énfasis en esta enseñanza no es en el tamaño de nuestra fe, el énfasis de la enseñanza es en el objeto de nuestra fe. Así que vamos a considerar en términos prácticos que podamos aplicar en la vida de nosotros, qué es lo que Dios tiene que decir, cuál es la prescripción bíblica para enfrentar esas crisis de confianza que nosotros experimentamos cuando nosotros nos sentimos intimidados por el presente, intimidados por el futuro. Las crisis de confianza cuando nosotros nos sentimos rodeados por montañas de problemas, right? Algunos de nosotros tenemos uno que otro problema, algunos de nosotros tenemos más de un problema. Los hermanos que están en la parte de atrás están en la libertad de poder sentarse al frente como mejor les parezca, ¿ok? Cuando enfrentamos montañas de problemas, en la enseñanza como tal, vamos a considerar algunas cosas que son de carácter práctico. Por ejemplo, ¿cuál es la manera en que usted y yo podamos enfrentar a los asuntos de esta vida con fe? Vamos a considerar la diferencia que la fe hace en nuestras vidas cuando nosotros enfrentamos tiempos difíciles. ¿Será que alguno de ustedes ha experimentado en algún momento en los últimos meses algún tiempo difícil? Sí, hemos enfrentado tiempos difíciles.
vamos a ver cómo la fe pone a Dios entre nosotros y nuestras circunstancias. Cómo la fe bíblica, la fe de la cual la palabra nos habla, nos coloca a nosotros en una posición entre nosotros y las circunstancias que están a nuestro alrededor. Cuando hablamos de fe, la fe del Nuevo Testamento, preferiblemente la fe definida en la porción que vamos a estudiar directamente, que es Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Cuando hablamos de fe, hablamos de la convicción más sólida que una persona pueda tener. Cuando hablamos de fe, hablamos de esa convicción que es sólida, la más sólida que uno puede tener. Hablamos de algo que Dios nos da en el presente acerca de una realidad futura inconmovible, una realidad futura que es inevitable, que va a ser de esa forma. Cuando hablamos de fe, hablamos de eso, hablamos de algo que Dios nos da en el presente sobre una realidad futura que no se puede mover, que va a ser de esa forma. Esta fe no está basada en realidades empíricas, o sea, no está basada en cosas que nosotros podemos ver, que podemos investigar, que nosotros podemos aplicar ese proceso de investigación científica. No está basada en eso, sino que está basada en la seguridad divina, la seguridad que Dios nos da a nosotros. Esta fe, de la cual estamos hablando aquí, la fe que mueve montañas, es un regalo de Dios. La Biblia dice que nosotros no somos salvos por obra para que nadie se gloríe, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y dice, esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Aún la fe para creer es un regalo de Dios. Estamos hablando de una fe que es un regalo de Dios. Es una convicción sólida, la más sólida que uno se puede tener, seguro, una certeza segura, absoluta de algo, ¿verdad? Basada no en cosas que usted y yo podemos ver, no en el producto de nuestra experiencia, no en el producto de nuestra investigación o de la investigación de nadie, sino basado en la seguridad divina que proviene de la palabra de Dios. Y esta fe es un regalo de Dios. Ahora, ¿por qué pasar la tarde de un domingo hablando sobre la importancia de tener fe? La respuesta es obvia. La palabra enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si eso es de esa forma, y que es de esa forma, pues entonces yo preciso saber en qué consiste esa fe, qué esa fe no es y qué esa fe es en realidad. ¿Okay? Now, desde 1984, julio 30 del 84, cuando comenzó mi peregrinaje como hijo de Dios por la salvación gratuita que Cristo me dio a mí y el mismo día se la dio a mi esposa, en ese peregrinaje, en esa jornada, en mi caminar con Cristo, he aprendido algunas cosas. Algunas, muy pocas de ellas las aprendí la primera vez que me las enseñaron. La mayor parte de ellas la he ido aprendiendo poco a poco, a golpes, ¿verdad? A tropezones, como la mayor parte de nosotros. Y entre esas cosas que he aprendido que la vida cristiana es muy simple. Vivir la vida cristiana no es una cosa complicada. En palabras de Jesucristo se puede resumir en dos palabras: amor y fe. A la interrogante malintencionada del abogado de la ley, Jesucristo en el Evangelio de Mateo responde a la pregunta: a ver, defínenos la ley y los profetas. Jesucristo dice: amarás a Dios, fíjese, amor, una de las dos cosas, amor, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que vivir la vida cristiana no es muy complicado, se trata de amar.
de amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra capacidad, y de amar a nuestros semejantes de la misma forma. Amén. Y la otra cosa que la Escritura nos dice que es simple de entender es que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si yo voy a vivir la vida cristiana, yo tengo que asegurarme que estoy amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Y se acuerdan que la Escritura claramente habla, Cristo mismo lo dijo en más de una ocasión: si me amáis, ¿hacéis qué? Obedecer mis mandamientos, ¿right? ¿Sabes? Así que consiste en amar a Dios, y ese amor a Dios trae consigo la obediencia de sus mandamientos. Es interesante que el otro requisito es: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la consecuencia de tener una fe genuina también es lo mismo, es obediencia a Dios. Amén. Porque la única parte de la Biblia que creemos es la parte que nosotros ¿qué? Obedecemos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en sus notas tenemos una definición, pisteos, en el griego, de la fe. La fe, bíblicamente hablando, es la convicción más sólida que se puede tener, dada por Dios en el presente. Esa convicción más sólida que se puede tener es dada por Dios en el presente sobre una realidad futura inconmovible. Eso implica que se va a realizar. Se va a realizar porque es promesa de Dios. Amén. No se va a realizar porque yo lo declaro, yo lo confieso, y yo por medio de mis palabras puedo edificar, puedo construir mi futuro. No, se va a realizar porque es palabra de Dios, porque es promesa de Dios. Está basada no en una realidad empírica, como dije ya varias veces, no en algo que yo he experimentado, no es algo que es resultado de una investigación, sino en la seguridad divina que está en su palabra expresada, y es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Es algo que Dios le regala a su pueblo, a sus seguidores. Así que mire conmigo así someramente Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3 y el versículo número 6. Luego de eso vamos a ver cómo es que esta fe que mueve montañas que hablamos hace un momento se expresa en la vida de los seguidores de Cristo. ¿Cuáles son las características de la fe bíblica que mueve montañas? Porque Jesucristo dijo: si ustedes tienen fe pequeña, por más pequeña que sea, como un grano de mostaza, right? Ustedes, si tuvieran ese tipo de fe, ustedes podrían decirle a esta montaña que se mueva y ella se va a mover. O sea, ¿cuáles son las características de ese tipo de fe? Comencemos primeramente considerando lo que dice Hebreos en el capítulo 11 con relación a la fe. ¿Todo el mundo tiene su bosquejo? ¿Tiene su lapicero? Asegúrese que lo tiene por ahí para que haga las notas que sea necesario hacer. Comienza diciendo el escritor de Hebreos: es pues la fe, y esa fe es confianza absoluta en Dios. Esa fe es confianza absoluta en Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Certeza, subraya esa palabra, es importante, es sustancia. Se traduce también como plena seguridad. Certeza es la imagen misma. En algunos casos, certeza es el título de garantía. En la mayor parte de los casos, cuando se habla de certeza en el idioma griego nuevo testamentario, es la esencia presente de una realidad futura. Así que la fe, la confianza absoluta en Dios es la certeza, es la sustancia, es la plena seguridad de lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Todo lo que Dios ha prometido. All right? Todo lo que se espera no es lo que yo espero. No es lo que Abby espera, no es lo que Rosa espera, no es lo que Harry espera, es lo que Dios ha prometido. Es la certeza, es la plena seguridad de que lo que Dios ha prometido se va a realizar. ¿Cuántos alaban al Señor? Good. Continúa hablando de esta fe. Esta fe es la convicción de lo que no se ve. Convicción es el convencimiento total de lo que no se ve, de lo que eso que no se ve es real. Esa convicción, ese convencimiento, yo no lo veo, pero es real.
Y de paso, si es convicción, provoca una respuesta. ¿Me explico? Una respuesta, en esencia, si es convicción, es la convicción de lo que no se ve, tiene que ir acompañada de una manifestación externa, una conducta, un comportamiento de una seguridad interna. Internamente yo estoy totalmente seguro de que aunque yo no lo veo, es de esa forma. Pero si es convicción, eso se va a expresar a través de una conducta externa. Yo tengo esta seguridad interna de que esta es promesa de Dios y que Dios no miente y que Dios es fiel y que Dios es todopoderoso. Y como Dios no miente y Dios es todopoderoso, mi vida va a expresar eso. El ejemplo clásico de esto es Noé en el Antiguo Testamento. Noé era un hombre de convicción. Noé tenía una seguridad interna de lo que Dios le había mandado a decir era algo correcto. Él decide construir el arca. Estuvo 3 semanas construyendo el arca. 3 meses. 3 años. Tuvo ¿cuánto? 140 años, algo así, no me acuerdo exactamente. La cuestión es que, ¿sabe? Estar 140 años construyendo un arca en ese contexto, en un lugar donde nunca había llovido, esto no es resultado de una creencia. Pues yo creo que esto es una convicción. Amén. Es una seguridad interna de que Dios me dijo, construye este arca porque aquí va a llover mucho. Y como había esa certeza absoluta de que iba a llover mucho, esa convicción, este hombre invirtió décadas de su vida construyendo este artefacto. En contra de la corriente, en contra de la gente que le pasaba todos los días alrededor haciendo burlas de él, siendo criticado por todo el mundo. Hello, escuche. Porque algunos de nosotros, cuando tenemos esa convicción externa de que lo que Dios nos dice es lo correcto y nos vamos en esa dirección que todavía no lo vemos, experimentamos todo tipo de presión. Amén. Fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Esa convicción provoca una respuesta, una manifestación externa. Hay una seguridad interna. Esto es así, este Dios es de verdad, este Dios es correcto, Dios existe, Dios recompensa a los que le buscan, galardona a los que le buscan de todo corazón. Versículo 2. Por ella, ¿por qué ella? Por esa fe, esa confianza absoluta, esa convicción, nuevamente, por el ejercicio de esa fe, por medio de esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. En otras palabras, a los antiguos, en referencia a hombres de tiempos pasados, los santos del Antiguo Testamento, a estas personas alcanzaron buen testimonio. Eso quiere decir que se les otorgó aprobación divina, porque estas personas vivieron por fe. Fueron aprobados divinamente, alcanzaron buen testimonio delante de los ojos de Dios, recibieron la aprobación divina porque su vida se caracterizó por la fe. ¿Cuál fe? Esa seguridad interna que se manifiesta externamente. Y si usted ve a Abraham, eso le sucedió a Abraham. Y usted ve la historia de Noé, eso fue lo que pasó con Noé. Una seguridad interna los mueve a expresarse, a conducirse externamente de una forma que amerita que Dios los ubique, los coloque en este lugar que se conoce como el Salón de la Fe, que es de lo que trata este capítulo 11. Los que están familiarizados con eso saben de qué es lo que estoy hablando. ¿Ok? Versículo 2 dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3, por la fe, esa verdadera fe salvadora que se manifiesta a través de la obediencia a Dios. Amén.
De la misma forma que el amor a Dios se manifiesta a través de nuestra obediencia a Dios. Si me amáis, obedecéis mis mandamientos. La fe que es verdadera se manifiesta a través de la obediencia a Dios. Algo con lo cual la mayor parte de ustedes están altamente familiarizados. Por esta fe, por esta verdadera fe que se ejerce a través de la obediencia a Dios, comprendemos, entendemos, percibimos mentalmente el resultado de lo que estamos viendo. Percibimos, comprendemos, entendemos que el universo, cielo, tierras, tiempo, espacio, fue hecho por la palabra de Dios. Subraya hecho, que es una palabra interesante. Cuando dice fue hecho, en griego lo que quiere decir fue que fue equipado para el cumplimiento de un propósito. Fue hecho, fue equipado para el cumplimiento de un propósito por la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Y dijo Dios, se han hecho los mares, y se hicieron los mares. El salmista en Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Así que por la fe comprendemos, entendemos, ¿verdad? Percibimos que los cielos y la tierra, el tiempo y el espacio, fueron equipados para el cumplimiento de su palabra, de su propósito por la palabra de Dios. De modo, como resultado de eso, de forma tal que lo que se ve, el cielo se ve, la tierra se ve, la luz se ve, los mares se ven, fue hecho de lo que no se veía, de la palabra de Dios, del poder de Dios, si usted quiere. Alabado sea el nombre de Cristo. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la plena seguridad que espera todo lo que Dios ha prometido y que resulta en obediencia, esa fe es imposible. ¿Es difícil? No, es imposible. No hay posibilidad alguna de poder agradar a Dios. Agradar a Dios es de poder caminar con Dios. Caminar con Dios quiere decir tener intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Tener intimidad con Dios quiere decir tener comunión con Dios. Quiere decir que sin esta fe, esta plena seguridad que espera todo lo que Dios ha prometido y resulta en obediencia a lo que Dios establece, no hay posibilidad alguna que ningún ser humano pueda caminar con Dios, pueda tener intimidad con Dios, pueda tener comunión con Dios, pueda agradar a Dios. ¿Es importante o no es importante? Saber de lo que se trata. Porque aquí todo el mundo tiene fe. Cada uno de los que estamos aquí expresamos nuestra fe de camino a la iglesia. A menos que viniésemos volando por nuestra propia cuenta, sin helicóptero o sin avión. Pero si llegamos aquí conduciendo un automóvil, expresamos nuestra fe. Porque en un determinado momento, en la 436, en la 434, pasamos debajo de unos semáforos, había unas luces que en un momento estaban rojas y en otro momento estaban verdes, y en un momento que estaban verdes, nosotros pasamos por ahí como pedras, poniendo nuestra fe en el hecho de que esa luz verde indicaba de que no iban a venir automóviles de la otra dirección. Eso en cierta forma es fe, ¿verdad? ¿Sabes? Pero esta fe bíblica es distinta nuevamente. Es la plena seguridad que espera todo lo que Dios ha prometido y resulta en obediencia a Dios. Y sin ella no hay posibilidad alguna, independientemente de que yo sea buena gente, independientemente de que yo recoja alimentos para llevar para Santo Domingo, para Cuba, para Puerto Rico, para México o para donde sea, independientemente de que yo ayude en todas las cosas de la iglesia, independientemente de que yo ayude al necesitado, al que está enfermo, lo que sea, independientemente de lo que sea, porque esa fe no está ligada en ninguna forma a actos, rituales o religiosidad. Amén. Sin ese tipo de fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario, continúa el versículo 6, que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Necesario es indispensable, es esencial también que el que se acerca a Dios para hablar con Dios, para tener interacción con Dios, para tener una relación con Dios, para tener comunión con Dios, para tener conversar con Dios en oración, crea, tenga esa fe de que Él existe. En otras palabras, que el Dios de la Escritura es el único Dios verdadero y real que existe, que no hay otros dioses. Ayer visitamos unos familiares, buena gente, tremendo, los queremos un montón, pero tristemente hay una diferencia bien grande entre mi esposa, yo y ellos, y es porque ellos creen que hay un montón de dioses. Y su casa estaba llena de dioses, de madera y de barro, de palo, adentro y afuera. Así que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. No solamente eso, sino que Él recompensa, Él galardona, Él premia a los que le buscan. Y esa recompensa, ese premio, ese galardón, es algo que Dios hace, porque Dios recompensa la fe de los seres humanos en Él. La fe que los seres humanos han puesto en Él, en el Dios verdadero de la Biblia. Y la recompensa que Dios les da, la esencia de esa recompensa, es el perdón y la justicia que Él le ha dado. Porque Dios ha prometido eso, que todo aquel que se acerca a Él en busca de lo más importante, que es que empieza con P. ¿Perdón de qué? De pecados, exactamente. Lo va a encontrar. Recompensa a los que lo buscan diligentemente, a los que lo buscan consistentemente, persistentemente. La Escritura dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. Right? So, con eso en mente entonces, vamos a ver 6 características de la fe que mueve montañas. La fe que mueve montañas. ¿Cuál fe? Esta fe, nuevamente, permítame regresar, okay? I'm gonna just leave this right here. Esta fe, que es una confianza absoluta en Dios, que tiene la certeza de lo que se espera, que espera todo lo que Dios ha prometido, ¿verdad? Pues esa fe se expresa de una forma en particular. El pasaje que mi hermano Carlos leyó hace un momento, contenía los últimos 2 versículos. Yo quiero que usted, si tiene su Biblia, pues todavía la vuelva a abrir ahí, Mateo capítulo 17, 19 y 20. Los discípulos trataron de remover un demonio de la vida de un muchacho que había estado esclavizado a este demonio por muchísimo tiempo y provocaba toda clase de malestar en el muchacho, inconveniente, inclusive lo movía a brincar sobre fuego, ¿verdad? Y toda clase de cosas indeseables. Los discípulos confiadamente van donde está el muchacho, tratando de remover, sacar ese demonio del muchacho, intentan, y la cosa no salió como ellos esperaban. Jesucristo desciende de la experiencia que conoce como el monte de transfiguración con 3 de sus discípulos. 9 de ellos habían estado tratando de sacar ese demonio del muchacho. Los otros 3 estaban con el Señor Jesucristo en el monte de transfiguración. ¿Estamos? ¿Right? Jesucristo baja con estos 3. Hay una serie de autoridades religiosas de aquel día, fariseos, saduceos, siempre buscando la forma de hacer quedar mal a Jesucristo. Y lo confrontan con el hecho de que tus discípulos no pudieron hacer esto, ¿no? Jesucristo habla en términos generación incrédula, esta y eso, ¿verdad? Y va donde el muchacho y hace lo que es normal para Dios hacer, expulsa a ese demonio de los muchachos, del muchacho, mejor dicho. Y en Mateo 17, versículo 19, leemos esto. Y se acercaron entonces, luego de que Jesucristo hizo eso, los discípulos a Jesús
luego de que Jesucristo reprende y remueve un demonio del muchacho que había estado poseído por algún tiempo. Y le preguntaron aparte, le preguntaron en privado, lo sacaron de la multitud que había, del gentío que había, lo sacaron aparte, apartado del gentío. Y esta fue la pregunta que le hicieron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ahora, la pregunta fue, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? La pregunta fue, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué pasó que nosotros no pudimos echarlo afuera? All right. No fue, nosotros no podemos echarlo fuera. Tú eres el que puede hacer eso, ¿sabes? La pregunta de ellos lleva esta connotación: maestro, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? En otras palabras, ellos estaban asombrados de que ellos no pudieron echarlo afuera. ¿Por qué razón estaban asombrados de que no pudieron echarlo fuera? Porque ellos habían sido llamados, right, a hacer precisamente eso. La expulsión de demonios en el capítulo 10 de Mateo nos dice, era algo que ellos habían sido llamados a hacer cuando Cristo los llamó y los envió. La expulsión de demonios era algo que a ellos se le había dado autoridad. Ellos están asombrados porque nosotros tenemos autoridad. Esto fue lo que nos mandaron a hacer. Y esto es algo que en el pasado nosotros hemos hecho. Porque cuando ellos regresaron, llegaron gozosos porque hasta los demonios se les sometían. Amén. Ahora, en este caso en particular, están asombrados. Ante eso Jesucristo le dice, y Jesús le dijo, versículo 20, por vuestra poca fe. Eso quiere decir, porque vuestra fe es deficiente. La razón por la cual ustedes no pudieron expulsar a ese demonio es porque su fe es deficiente, es poca fe, es deficiente. Y escuche que es importante, su deficiencia no consistía en falta de confianza, porque ellos están asombrados porque ellos confiaban que ellos iban a poder hacer eso. Así que su deficiencia no consistía en falta de confianza. Ellos esperaban poder expulsar al demonio. El problema de ellos, escuche, fue el no hacer de Dios el objeto de su confianza. En otras palabras, ellos estaban confiando en los dones que les fueron dados, en el don, en la capacidad para poder sacar demonios. Y Jesucristo termina diciendo, de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará, y nada os será imposible. Según Cristo, la verdadera fe siempre envuelve sumisión a la voluntad de Dios. Jesucristo le está diciendo que la fuente y el objeto de una fe genuina, nuevamente, incluso una fe tan pequeña como un grano de mostaza, nuevamente, la fuente y el objetivo de una fe, por más pequeña que sea, siempre es Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Por eso dice, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a esta montaña, pásate de aquí y se pasará, y nada os será imposible. Ahora bien, en ningún momento Jesús está hablando de la psicología de la mente positiva y de la declaración positiva. Jesucristo está hablando de que de lo que se pide, ¿verdad? Cuando eso que se pide, sin duda alguna, está de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú lo que estás pidiendo, sin duda, está cogido de la mano con la voluntad de Dios, tú puedes estar seguro que va a suceder. Amén. All right. Primera de Juan, escriba por ahí en algún lugar. Primera de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él.
en Cristo Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que la cuestión está en asegurarnos que lo que estamos pidiendo es conforme, sin duda de ninguna clase, plena seguridad de que es conforme con lo que Dios ha prometido y que nosotros nos movemos en obediencia a eso que Dios ha prometido. Algunas características, 6 de ellas bien rápido, de la fe que mueve montañas. Lo primero es que la fe que mueve montañas cree aún cuando no puede ver. Cree aún cuando no puede ver. Lo vemos inmediatamente la definición en el capítulo 11, versículo 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Subraya certeza y lo que no se ve. En gran medida la palabra de Dios enseña que la fe en esencia consiste en visualizar el futuro en el presente, pero no es el conforme a la perspectiva de Edwin, es visualizar el futuro en el presente conforme a la perspectiva de Dios, siempre basándome en la perspectiva de Dios. Fe en esencia es estar seguro de lo que no se ve. Fe es ver por adelantado. En sus notas, por favor. La perspectiva del mundo dice ver es creer, mientras que la perspectiva de Dios declara creer es ver. Amén. Now, estaba leyendo algunas cosas y leí una cita de uno de estos maestros de la fe, de la superfe de estos falsos maestros del día de hoy, y mi primera intención cuando leí lo que dije, that sounds good. Right? Pero después que lo le dije, no, that's not good. La diferencia la hace una palabra. Este falso maestro escribió lo siguiente: fe simplemente es confiar que Dios convertirá mis sueños en realidad. Sounds good, right? Cualquiera compra eso. Y cuando yo lo oí de primera intención, se dice, amen. Y el Espíritu Santo me dice, amen. ¿Te acuerdas que a veces yo le hago esos tricks a ustedes? ¿Sabes? Tú eres loco. Lee bien. Fe es simplemente el confiar que Dios convertirá sus sueños en realidad. Yo tengo que asegurarme que mis sueños estén cogidos de la mano con los sueños de Dios. Los sueños de Edwin no son los que nunca mueren, o los sueños de En Sus Pasos no son los que nunca mueren. No, los sueños de Dios son los que nunca mueren. Amén. Ok, así que lo primero, rápido, cree, esta fe que mueve montañas, cree aún cuando no puede ver. Segundo, obedece aún cuando no puede entender. Obedece aún cuando no puede entender. Escríbelo, Viviana. Obedece aún cuando no puede entender. Aunque no puedo entender, voy a obedecer. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Mire lo que dice. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Subraye, siendo llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. La mayor parte de ustedes saben quién era Abraham, pero para los que no tengan una idea de qué Abraham estamos hablando, Puerto Rico decían, habrán muchos Abrahames, pero como Abraham, no habrán. Right? Este Abraham es el Abraham de la Biblia, el padre de la fe. Tenía 77 años, y si fuera en el día de hoy, estuviese estado cogiendo seguro social, y en ese momento de su vida, Dios le dice, empaga todo lo que tú tengas porque yo te voy a enviar para un país distinto. Y Abraham le pregunta, ¿y cómo se llama el país ese? Y Dios le dice, cuando lleguemos le vamos a poner nombre. Y Abraham le pregunta, ¿y cómo sabré que he llegado? Y Dios le dice, cuando llegues yo te diré.
Son inventos de predicador, ¿verdad? Lo que estoy diciendo en este momento para hacer la historia un tanto interesante y fácil de comprender. Pero el punto es que a los 75 años, este hombre Abraham comienza una de las jornadas más grandes y extensas de su vida, y que eventualmente la Escritura y la historia enseña que se convirtió en el padre de una gran nación. ¿Y cuál es el punto para nosotros, familia, personas que nos visitan? Abraham obedeció cuando aún no podía entender. Obedeció aún cuando no podía entender. Aun cuando lo que Dios le dijo no tenía sentido humanamente hablando. Estamos hablando de la fe que mueve montañas. Estamos hablando de la fe sin la cual es imposible agradar a Dios. Estamos hablando de esa plena seguridad, de esa convicción profunda que espera todo lo que Dios ha prometido. Y como espera todo lo que Dios ha prometido, esa certeza se expresa por medio de la obediencia. Ahora bien, algunos de nosotros siempre estamos buscando una garantía de que tendremos éxito antes de obedecer. Esto vamos a traerlo a lo más íntimo de nosotros. Mire para acá, no se esconda. A nuestras relaciones íntimas, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros suegros. Antes de obedecer lo que Dios dice, que necesito una garantía, ¿right? A lo que Dios claramente dice, no te vistas que no vas. En mi economía no se brega de esa forma, no se opera de esa forma. ¿Por qué razón? Porque la Escritura enseña desde Génesis y Apocalipsis que Dios quiere que vivamos por fe. Y la fe siempre envuelve riesgo. Si no me entiende, el punto es que Dios quiere siempre forzarnos a confiar en Él. Me parece a mí que una de las pruebas más grandes de nuestra fe es perdonar. Ya no me gustó. Ya empieza a meterse en las áreas donde no tiene que meterse. ¿Por qué perdonar es una de las pruebas más grandes de nuestra fe? Porque perdonar nunca parece ser lo correcto, pero siempre lo es. Nunca parece ser lo correcto, Joel, pero siempre lo es. Siempre lo es. ¿Y siempre es? Siempre. Otra de las pruebas de nuestra fe es cuán rápido nosotros obedecemos cuando Dios nos dice que hagamos algo. Proverbios capítulo 3, 5 y 7, escríbalo por ahí en algún lugar, o está ahí en sus notas. Confía en el Señor con todo tu corazón. Confiar es obedecer. No te apoyes en tu propia prudencia, no te dejes llevar por tu propia opinión o por tus sentimientos o tus emociones. Reconócelo en todos tus caminos. Deja que sea lo que Dios dice, lo que determine qué es correcto y qué no lo es. Permite que la palabra de Dios sea la corte final de arbitraje en todos los asuntos de tu vida. Y Él va a enderezar tus veredas, Él va a coronar tus esfuerzos con éxito. Versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Hello. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué clase de problema? ¿Qué clase de problema tenemos todos nosotros? Porque mira que insistimos en imponer nuestra propia opinión por encima de lo que Dios claramente ha declarado. Si no me cree, venga los miércoles.
El próximo miércoles vamos a continuar con la cuestión de la sexualidad, el matrimonio, la familia, el evangelio, la gran comisión. Vamos a ver si es verdad o no que nosotros, creación, queremos reorganizar todo lo que el Creador ya ha establecido, en especial cuando se trata de sexualidad. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Una fe que mueve montañas, cree aun cuando no puede ver. No puedo ver, pero yo voy a creer porque Dios lo dijo. Y si Dios lo prometió, va a ser de esa forma. Y yo tengo convicción. Y mi vida va a reflejar que esto que yo creo se vea. Obedece aun cuando no puedo entender. No tiene sentido, pero lo voy a hacer. Otra cosa que hace es que le ofrece a Dios aun cuando no tiene. Le ofrece, le da a Dios, gives to God, aun cuando no tiene. La Biblia enseña que la fe y el ofrendar son dos cosas que siempre van cogidas de la mano. Aquí no hablamos mucho de finanzas, pero cuando hay que hablar, pues hablamos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Nos guste o no nos guste. Dios muchas veces utiliza montones de cosas en nuestras vidas para probar nuestra fe. ¿Sí o no? Perdonar, para saber. Nos dice, haz esto para esa obediencia nuestra. Otra cosa que Dios utiliza son nuestras finanzas para probar nuestra fe. Si somos honestos, muchos de nosotros tenemos que aceptar que muchas veces hemos tenido que decidir, y el decidir no ha sido una cosa fácil entre diezmar o pagar una deuda. No le voy a pedir que levante su mano cuántos de ustedes han tenido que bregar con eso, pero yo sé que por lo menos yo he tenido que bregar con eso en mi jornada como creyente. Hebreos capítulo 11, versículo 4, rápido, para no extendernos mucho. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio a los ojos de Dios, que son los ojos importantes, de que era justo, dando Dios testimonio de ¿qué? De sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Subraye, por la fe Abel ofreció y también dando Dios testimonio de sus ofrendas. El punto es que Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Y conforme a lo que la Escritura nos dice, esa es una de las razones por las cuales Dios considera justo a Abel. Y por eso Dios acepta sus ofrendas. Y lo que el pasaje nos dice es que aun cuando Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios. Y la fe bíblica, esa plena seguridad que espera todo lo que Dios ha prometido y resulta en obediencia, le ofrece a Dios aun cuando no tiene. Vamos a leer todo el mundo este pasaje bíblico. All right? Ponlo en la pantalla, mi hermana, para que todo el mundo lo leamos. ¿Ok? Es 2 Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 3. ¿Lo ven? All right. Leemos todo, pero con ganas, para que se escuche. All right? Ok. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dada a las iglesias de Macedonia. Porque en las muchas tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No vamos a hacer una exposición profunda de esa porción bíblica porque es obvio, es claro, es fácil de entender. Pero hay una verdad aquí que se resalta y es la siguiente, es chocante nuevamente. Una cosa es ofrendar de lo que nos sobra. Otra cosa
es ofrendar cuando no sabemos de dónde saldrá para pagar nuestras cuentas. En otras palabras, ofrendar cuando no tengo. En sus notas, por favor, dice algo ahí. Cuando coloco mi contribución en el plato de la ofrenda, no le estoy dando al Señor. Simplemente estoy quitando mis manos de lo que le pertenece a Él. A convicción de lo que no se ve. La plena seguridad que espera todo lo que Dios ha prometido. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas serán añadidas. Traed vuestros diezmos al alfolí, probadme en esto, dice el Señor, a ver si no llenaré vuestras despensas de todo lo que ustedes necesiten. Mi Dios pues llenará todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Fe es la plena seguridad que espera todo lo que Dios ha prometido. Dios ha prometido que Él se va a hacer cargo de mis necesidades. Hemos dicho 1,000 trillones de veces, que exagerado. Hemos dicho muchísimas veces, hemos mencionado el hecho de que en el contexto del Nuevo Testamento de discípulos, right? Había maestros que tenían discípulos, no era Jesucristo el único que tenía discípulos. Platón tenía discípulos, Cícero tenía discípulos. Y en ese contexto, cuando alguien se hacía discípulo de un maestro, seguidor de un maestro, ese maestro asumía responsabilidad completa, plena y absoluta de llenar todas las necesidades de sus seguidores. Por eso vemos que cuando Jesucristo llama a Pedro, llama a Andrés, Santiago, Juan, ellos dejaron sus modos vivendi, lo que ellos tenían para ganarse la vida, se fueron detrás de Jesucristo. Síganme, son pescadores, ellos ahora van a ser pescadores de hombres. Alguien dijo que es imposible dar sin amor, pero es imposible amar sin dar. ¿Ok? Aquí sí que si usted no está confiando sus finanzas a Dios, lo más probable es que usted se está haciendo daño a usted mismo. Amén. Algunos de nosotros que luchamos por mucho tiempo con la cuestión de ofrendar y de diezmar y de asegurarnos que somos buenos administradores de lo que Dios ha puesto, algunos de nosotros que por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, hemos llegado a un punto en que hemos reconocido que el estar convirtiendo deseos en necesidades es un pecado contra Dios. ¿No me entendió? Se lo digo otra vez. Algunos de nosotros hemos llegado a un punto donde nos hemos dado cuenta que el estar convirtiendo deseos en necesidades es un pecado contra Dios. Es una cosa que se llama codicia, avaricia. ¿Right? Por la misericordia de Dios, algunos de nosotros pues hemos llegado a entender eso, ¿verdad? Y pues esperanza es que algún día pues Dios ayude a cada uno de nosotros a ver eso con claridad. Cuando Jesucristo empieza a predicar el Sermón del Monte, ¿se acuerda? Los otros 2 domingos hablamos sobre el particular. Sí. Yo nunca había visto esa puerta abierta. Fine, no hay problema. Me hace exit. Okay. Cuando Jesucristo... Sí, me falta hasta un tornillo, no hay problema. Cuando Jesucristo empieza a enseñar Mateo capítulo 5, Sermón del Monte, lo que comienza a hacer es que comienza a enseñar una nueva forma de ver la vida. Amén. O sea, ofrece una nueva perspectiva a los pecadores y a los religiosos.
Ustedes han escuchado hasta este momento que felices, dichosos, bienaventurados son aquellos que están bien parados con Dios, que cumplen con todos los requisitos de la ley, que ayunan y que diezman y que hacen todo este montón de cosas. Y Jesucristo dice, no, bienaventurados son los pobres en espíritu. Amén. Los que reconocen su bancarrota espiritual. Y los que se lamentan como resultado de esa bancarrota espiritual. Eso fue lo que hablamos los últimos 2 domingos. No sé si se acuerdan. ¿Right? Okay. So, el punto es que Dios quiere que cuando nosotros venimos a Él, pues nosotros tengamos una perspectiva nueva, distinta de todos los aspectos de nuestra vida. Que veamos las cosas a través del cristal de la Escritura. Y para no quedarme ahí en la cuestión de las finanzas que hablamos ahora, de diezmo y de ofrenda, eso es una de las cosas. Dios quiere que nosotros miremos ese asunto desde una perspectiva bíblica. Amén. Y por eso es que lo mencionamos, por eso es que decimos que la fe esta, la plena seguridad que espera todo lo que Dios ha prometido, resulta en obediencia, le ofrece a Dios aun cuando no tiene. Amén. Número 4. Esa fe que mueve montañas persiste aun cuando no tiene deseos de hacerlo. Por eso es que alguien me preguntó ahorita, pastor, ¿qué es lo que usted dice? Y es eso, que siempre es temprano para darse qué, ¿cómo es? Dice, always too early to quit. Siempre es demasiado temprano, hermano Isaac, ¿por qué me preguntó? Siempre es demasiado temprano para darse por vencido. Amén. De hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Seguimos persistiendo, Jesús, mi hermano Jesús, seguimos persistiendo, seguimos haciendo lo que es correcto a los ojos de Dios. Siempre es demasiado temprano para darme por vencido. Aleluya. Now, persistir aun cuando uno no tiene deseos de hacerlo, eso es contrario a la cultura en que vivimos. Y muchos de nosotros pues estamos siendo bombardeados diariamente, muchos no todos, bombardeados diariamente por la dichosa cultura en que nosotros vivimos. Esta cultura no enseña, persiste aun cuando no tienes deseo de hacerlo. Esta cultura lo que enseña es, haz lo que tú sientas y se acabó. Cuando tengas deseos de hacer algo, sientas deseo de hacer algo, hazlo. Cuando no tengas deseos de hacerlo, no lo hagas. ¿Tienes ganas de hacerlo? Hazlo. Si no tienes ganas de hacerlo, no lo hagas. Hermana María Julia, ¿dónde está el nene? Él se levantó hoy y dijo que no tenía ganas de ir a la iglesia. Que se quede en la casa. Hello. Eso es lo que la cultura enseña nuevamente. Cuando usted tiene ese deseo de hacer algo, hágalo. Cuando no tiene deseo de hacerlo, entonces no lo haga. ¿Cuál es el problema suyo, pastor? Usted le busca siempre así de patas al gato. Siempre agriándole la vida a uno. ¿Cuál es el problema con eso? Eso es como yo pienso. Esa es la forma que en mi casa me enseñaron. Eso es lo que le estaba enseñando a mis hijos. El problema con eso, el problema con hacer las cosas cuando siento deseos de hacerlas y no hacer las cosas cuando no siento el deseo de hacerlo, el problema es que esa es una prescripción excelente para poder ser una persona eternamente inmadura. En su bosquejo hay algo escrito, si no me equivoco. Ajá. La gente inmadura construye su vida basándose en lo que siente. La gente madura basa su vida en convicciones. Hello. ¿Estamos? Josefina, you got it? ¿Sí? Ahí estamos. Y si somos honestos, y ojalá que fuéramos honestos, qué lindo ver. Gracias, hermana. Qué chévere. Ay, qué chévere. Le amo mucho, hermana Elba. Dios me la bendiga. El besito que le dio a mi hermano me llegó aquí al corazón. Gloria a Dios. Si vamos a ser honestos, y ojalá que fuéramos honestos, ¿verdad? Pues deberíamos aceptar que tengo 30 años, que tengo 40 años, que tengo 50 años, que tengo 60 años, o que tengo 70 años. Y precisamente
así es como yo opero. O si le preguntas a tu esposa, si alguien le pregunta a tu esposa, te va a decir precisamente, así es como el hombre opera. No importa lo que la Biblia dice, él hace las cosas cuando lo siente, lo que él siente, ¿ok? Si él no siente algo, yo no siento que eso es lo que debo hacer. Eso es lo que la Escritura dice, y no lo dejéis llevar por vuestra propia opinión, ¿ok? Por tu propia prudencia, ¿ok? Así que la gente madura basa su vida en convicciones. La gente inmadura basa su vida en lo que siente. Gracias a Dios que muchos de ustedes no tienen problema con eso. Y pues yo me alegro por usted que usted no tiene problema con eso. En el caso mío, yo tengo problema con ese asunto. ¿Por qué razón? Porque personalmente no siempre tengo el deseo de hacer lo que es correcto. No siempre tengo el deseo de comunicarme correctamente. Qué chulo. I love it. No siempre tengo el deseo de ser flexible. No siempre tengo el deseo de ser considerado con mi amada esposa Rosa. No siempre tengo el deseo de ser persistente con los dichosos escollos que se continúan repitiendo vez tras vez en la vida del ministerio. Pero por la gracia de Dios y la obra que el Espíritu Santo ha realizado en la vida de este ser humano tan imperfecto, en el día de hoy yo puedo entender que el issue en mi vida no es lo que yo siento. El issue es lo que es correcto hacer. Ese es el punto, no es lo que yo siento. Esto es lo que es correcto hacer. Como esto es lo que es correcto hacer, ser flexible con lo que es correcto, ser considerado lo que es correcto, comunicarme correctamente en lo que es correcto, ser persistente, no tirar la toalla, estar persuadido que el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Yo no fui llamado a edificar ninguna iglesia, yo fui llamado a ser fiel. Amén. Cristo edifica la iglesia. Amén. Y si alguien le hace daño a la iglesia, no le está haciendo daño a mi iglesia, está haciendo daño a la iglesia de Cristo. Voy a ser persistente. No siempre quiero ser persistente. Alguien dijo que las personas exitosas son aquellas que hacen lo que la mayor parte de la gente no tiene deseos de hacer. ¿Right? La mayor parte de la gente no tiene deseo de ser persistente. Algunas personas tienen deseo de ser persistentes y terminan teniendo éxito. La mayor parte de las personas no desean ser íntegros. Mire para acá, que con usted. ¿Conmigo? Sí, con usted. ¿Le dijeron algo? No me han dicho nada, pero es con usted. La mayor parte de la gente no quieren ser íntegros. ¿Por qué? Porque quieren estar complaciendo a todo el mundo. Quieren que todo el mundo esté contento con ellos. Y por eso no tienen éxito. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Love you. Okay. Sí. ¿Qué lucha tengo? ¿Usted tiene lucha? Sí. Dígala para orar por usted, se la voy a decir. Mayor lucha es con hacer buen uso del tiempo.
y de los recursos que Dios ha puesto en mis manos. O sea, mire, ¿qué recursos? Bueno, sí, comparado con montones de gente, me sobreabundan los recursos. La pregunta es cómo puedo, fíjense, estamos hablando hoy aquí transparente, right? Vulnerable. La pregunta entonces es cómo puedo tener ese tipo de persistencia. Persistencia que me lleva a ser íntegro, a hacer un buen uso del tiempo, a hacer un buen uso de mis recursos, right? Hebreos capítulo 11, 27 lo contesta esa pregunta. Por la fe, un hombre llamado Moisés dejó Egipto y todo lo que Egipto representaba, la conveniencia, el poder, todo eso, no temiendo la ira del rey que estaba buscándolo para tumbarle la cabeza. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, subrayo lo último, porque se sostuvo como viendo al invisible. Visible con letra mayúscula. Estamos hablando del Dios de la Biblia, del Dios de la gloria. La enseñanza es que usted y yo solo podremos realizar lo imposible cuando mantengamos nuestros ojos fijos en el invisible. Mantener nuestros ojos en Dios, no en nuestras circunstancias, no en nuestro problema. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Corriendo la carrera, removiendo los estorbos, todo el sobrepeso, hemos hablado tantas veces. Puestos los ojos en Jesús, enfocados en Jesucristo, asegurándome que Jesucristo se ve a través de mi vida. Persiguiendo el que Jesucristo pueda ser percibido en mi vida como lo que yo más atesoro, que no hay ninguna cosa que sea más valiosa para mí que Jesucristo. No hay ninguna persona, no hay ninguna cosa que sea más valiosa para mí. Puesto los ojos en Jesús. La enseñanza de Jesús, la vida de Jesús, el evangelio de Jesús. Nunca es tarde para aprender, repita conmigo, nunca es tarde para aprender. Eso a mí me acuerdo de eso y me llena de esperanza. Todavía yo puedo aprender. A pesar de los 66 años, todavía puedo aprender. Poco a poco he ido aprendiendo que mientras mantengo mis ojos en el invisible, Dios me da poder para seguir persistiendo. Algunos de nosotros, de ustedes, necesitan hacer eso con su matrimonio. Esto no va para ningún lado. Están pensando en la dichosa palabra esa que no debe estar presente en su vocabulario, la que empieza con D, divorcio. Mantenga sus ojos en el Señor, que Él le va a dar poder para seguir persistiendo. Quizás sea en su negocio. Está a punto de irme a la bancarrota. Mantén tus ojos en el Señor. Te va a dar poder para seguir persistiendo. Como padres con nuestros hijos, cuando parece que nunca van a responder positivamente, mantén tus ojos en el Señor. Él te va a dar poder para seguir persistiendo. Amén. En el ministerio, hermana Rosa, cuando la presión que sentimos nos tienta a claudicar en nuestras convicciones. No, mantén tus ojos en el Señor, que Él te da poder para seguir persistiendo. El punto es que cuando mantenemos nuestros ojos en el invisible, el Señor nos da poder para mantenernos firmes en nuestras convicciones. En especial cuando estamos bajo fuerte presión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Hermano Isaac, esto es lo que usted estaba preguntando, está en el bosquejo. Para el que está en Cristo siempre es demasiado temprano para darse por vencido, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo que puedo en Cristo que me fortalece, todo lo que es conforme a la voluntad de Dios. Así que lo que tengo que asegurarme es que lo que estoy persiguiendo está dentro de la voluntad de Dios. Número 5 en sus notas, por favor. La fe que mueve montaña le da gracias a Dios antes de recibir. Josué es un buen ejemplo de eso. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto luego de 400 años de esclavitud. Se encuentran en la ciudad con la ciudad más fortificada de aquel entonces, que era Jericó. El pueblo de Israel en ese momento no tiene un ejército organizado como el super ejército que tienen el día de hoy. No tienen armas cuando se enfrentan a Jericó, no tienen todos los aviones que tienen en el día de hoy, no tienen las bombas atómicas que tienen en el día de hoy. Pero Dios tenía un plan para ellos y ese plan requería una cosa que se llama fe. Si usted lee toda la historia esta, que no podemos leer en este momento por falta de tiempo, el plan de Dios consistía de esto, déjeme leerlo, consistía de esto. Este es el plan de Dios, que 7 sacerdotes toquen 7 trompetas y las murallas se iban a derrumbar en el 7º día. Luego de que el pueblo diese 7 vueltas alrededor de la ciudad y que en la última vuelta rompieran a gritar, a clamar a Dios. Ese es el plan de Dios. Josué 6:10 dice, pero Josué dio esta orden al pueblo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta que yo os diga. Cuando yo diga gritad, entonces gritaréis. En la última vuelta, cuando yo les diga griten, van a gritar. Gritar es clamar a Dios. Ese clamor era un clamor de alabanza a Dios. Normalmente la alabanza es una expresión de gratitud a Dios. Cuando el pueblo clamó, estaban dándole gracias a Dios por adelantado, por derrumbar las murallas. This is good. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para mí en todo esto? La enseñanza es que fe no es creer que Dios puede hacer algo. Ni siquiera es creer que Dios hará algo. Fe es darle gracias a Dios por adelantado por algo que sabemos que Dios va a hacer. Pero no es, nuevamente, clarificar el asunto, no es nada que yo declaro y confieso que Dios va a hacer y Dios va a hacer esto. En estos días estuve hablando con una persona que vino a casa, el señor que vino a la casa, el plomero, right? Me estaba hablando, ¿te acuerdas? Que él dijo que el papá de él había sido pastor y me estaba hablando de una persona que convivía con él y que ella era una persona bien religiosa y que no estaban viviendo. La cuestión es que entre las cosas que me dijo de esas personas que compartía con él, era que una era de una de estas iglesias de Joel Osteen y esa gente que declaraban el futuro y toda esa cuestión. Y entre las cosas que esa señora hacía y la razón por la cual él tuvo que separarse de esta señora fue esto: que la señora se deprimió de tal forma, ¿sabes? Porque ella, siguiendo las enseñanzas de esa falsa iglesia, right? Okay, fue a un área de Luisiana, donde hubo las inundaciones, New Orleans, right? Esas áreas. Y entonces, conforme a lo que ella escuchó en la iglesia, pues ella tenía la potestad de ir a una casa y declarar que esa casa iba a ser de ella y que si ella la tocaba con fe, la casa iba a ser de ella. La fe que estamos hablando no es eso. Cuando decimos que fe no es creer que Dios puede hacer algo, tampoco es creer que Dios hará algo, fe es darle gracias a Dios adelantado por lo que hará. Eso que hará
Es algo que está nuevamente prometido en su santa palabra. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por lo tanto, os digo que todo lo que pedís orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Right? Okay. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Pues claro, ¿sabes? No es todo lo que yo, obviamente, todo lo que yo pida orando, es todo lo que yo pida orando que sea conforme a la voluntad de Dios. Amén. La última cosa en sus notas, por favor. La fe que mueve montañas se mantiene confiando aun cuando no recibe lo esperado. ¿Right? Dos principios importantes acerca de la oración. Primer principio. Dios siempre, y siempre es, siempre escucha y contesta todas nuestras oraciones. Ese es el primer principio. Y rest assured, descanse tranquilo, Dios siempre escucha y Dios siempre contesta todas mis oraciones. Segundo principio, Dios no siempre contesta de la forma que yo quisiera que me contestara. En algunas ocasiones, sí. En otras ocasiones, no. En otras ocasiones, espera un poco. En otras ocasiones, espera un poco más porque todavía no estás listo. En otras ocasiones, de ninguna forma. Y yo creo que en algunas ocasiones, aunque esto suena un poquito jocoso, Dios ha dicho, ¿tú estás loco? ¿Are you crazy? Porque Dios algunas veces nos dice que no. Bien contemporáneo. Porque Dios no es un vending machine. Dios no es una máquina de dulce o de Coca-Cola o de cigarrillo donde usted echa algún dinero y recibe lo que quiere. Dios solamente nos da lo que es beneficioso para nosotros, conforme a su plan y a su propósito y a su santa voluntad. Hebreos capítulo 11, versículos 35 al 40. Ahí vemos una lista de personas que sufrieron por su fe. Están dentro de lo que se conoce como los héroes de la fe, aunque nunca recibieron lo que esperaron. Hebreos capítulo 11, versículos del 39 al 40. Right? Dice, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, ninguno de ellos recibió lo que Dios prometió, aunque fueron aprobados por la fe que tenían. Porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, que es la salvación por gracia, para que solamente en unión a nosotros fueran ellos hechos perfectos. En su bosquejo está esto escrito. Cualquier persona puede confiar en Dios cuando las cosas están bien. Pero la verdadera fe, la plena seguridad que espera todo lo que Dios ha prometido y que resulta en obediencia, la verdadera fe se desarrolla en los valles, se desarrolla en las crisis de nuestra vida, se desarrolla cuando los sueños de Dios tardan en realizarse. La aplicación para nosotros en conclusión es que el hecho de que nosotros decidamos vivir por fe, otra vez, decidamos vivir con la plena seguridad que espera todo lo que Dios ha prometido y que resulta en obediencia, el hecho de que nosotros hayamos decidido vivir por fe de esa forma, nuevamente, no implica que usted y yo vamos a estar exentos de problemas. Si no me cree a mí, pregúntele a los cristianos que viven en el Medio Oriente, a los cristianos que viven en China, en India y en lugares como ese. Solamente en este país
y en los que son influenciados directamente por la enseñanza falsa de las iglesias estas de superfe que están en el TVN y en el enlace y en todo ese sinnúmero de cosas. Solo en estos países occidentales usted escucha un tipo de cristianismo que vive por fe que implica que uno está exento de problemas. Solamente aquí se escucha eso. Solamente en países como este usted se encuentra un evangelio de prosperidad, un evangelio de riquezas, un evangelio que enseña que usted siempre tiene derecho a estar saludable, que usted como cristiano no debe estar enfermo, que si usted está enfermo es porque hay pecado en la vida suya, que si usted tiene problemas es porque usted no tiene suficiente fe o que la fe suya está contaminada. Un evangelio falso que enseña que cuando usted se convierte a Cristo, usted tiene un Dios que quiere que usted sea millonario. Cuando en la Escritura Dios nunca ha hecho una promesa como esa en ningún lado. Aún más, en ocasiones nosotros, que quizás tenemos una doctrina sana y que está en afinidad con el Evangelio de Jesucristo, a veces como que bajamos la guardia y en momentos le pedimos a Dios que remueva algunas dificultades o algunos problemas de nuestra vida y sabemos, porque la experiencia nos dice eso y la Escritura también, que Dios, en vez de remover esos problemas y esas dificultades en nuestra vida, Dios simplemente lo que hace es que nos da fortaleza y nos capacita para soportarlos. Amén. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios no remueve toda esta adversidad, estas dificultades y todos estos problemas de mi vida? Escuche que estamos terminando. Por esto nos choca, la cultura de nosotros no aprueba esto. El cristianismo cultural de aquí, pues, no acepta esto. La razón por la cual Dios nos remueve dificultades y problemas de nuestra vida, y en vez de removernos, la mayor parte de las veces lo que hace es que nos da la fortaleza para soportarlos. Es porque Dios está más interesado en mi carácter que en mi incomodidad. Una señora vez me dijo, si usted continúa predicando de esa forma, su iglesia nunca se va a llenar. Pues claro que no. I have no problem with that. ¿Cómo que Dios no está interesado? Dios está interesado en la comunidad de sus hijos, pero Dios está interesado 1,000 millones de veces más en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Porque en el momento en que nosotros desarrollamos el carácter que Dios quiere que nosotros desarrollemos, el asunto de la comodidad va a ocupar una preferencia que no tiene en este momento. Va a ocupar su lugar. Dios quiere que nosotros seamos gente de integridad. ¿Y tú quieres ser una persona íntegra? Dios quiere que nosotros seamos gente de estabilidad. Que no estemos un día sí, un día no. Un día estoy bien, otro día no quiero saber de nada. Un día alabado a Cristo, otro día pues Cristo no se ve por ningún lado. Dios quiere que seamos gente de estabilidad. Dios quiere que nosotros seamos gente de integridad. Que seamos gente con valores. Que seamos gente de convicción. Tengamos esa seguridad interna de que este Dios que ha prometido, lo que ha prometido es de esperarse. Otra vez, la fe esta, la plena seguridad que espera todo lo que Dios ha prometido. Eso se convierte en una convicción dentro de mí. Yo voy a ser íntegro, yo voy a decir la verdad. Yo no voy a estar cutting corners. Yo voy a decir las cosas como son. Y Dios va a estar peleando mis batallas. Él nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar y por lo tanto no temeré lo que el hombre pueda hacerme. Dios quiere que sea una persona de convicciones.
Las buenas noticias y malas al mismo tiempo es que la única forma de desarrollar ese carácter, esa integridad, esa estabilidad, esos valores, esas convicciones, es por medio de tiempos difíciles, es por medio de dificultades. Gracias, hermana. No fueron muchos los amenes, pero por lo menos hubo uno. That's the only way. No hay forma de desarrollar estas convicciones y esta estabilidad y esa integridad si todo está bien chévere a nuestro alrededor. No, it's not going to happen. Es dificultad, es persecución, es adversidad. Lo que trae como resultado esa firmeza, esa estabilidad, esa seguridad. Mi experiencia en este momento es que las cosas, mayor parte de las cosas que en este momento yo considero como bendiciones en mi vida, cuando vinieron a mi vida, no vinieron vestidas de bendiciones. Lo que hoy es Maelo, bendición para mí, vino vestido de adversidad. Y viceversa. Muchas de las cosas que yo digo hoy, ay Padre, Señor, ¿por qué no me libraste de esto? Cuando vino a mi vida, no vino vestido de adversidad, vino como algo que dijo, wow, qué bendición, gloria a Dios, qué chévere. El punto es que Dios ha utilizado todas estas experiencias dolorosas para desarrollar carácter y convicciones en mi persona. Todavía le falta muchísimo por hacer con mi carácter y con mi persona. Pero hay alguna integridad, hay carácter, hay convicción en mi persona, y si la hay, es el resultado nuevamente de la mayor parte de estas experiencias dolorosas. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe genuina no es solamente una cosa que usted piensa, que usted cree, que usted siente o que usted declara. Dios me ha enseñado que la fe genuina es algo que usted hace. Es un estilo de vida donde vivimos con una plena seguridad. La seguridad que espera que todo lo que Dios ha prometido va a suceder. Y va a suceder como Dios dice que va a suceder. Y como está esa convicción y como está esa certeza interna ahí pero ahí bien afincada, esa certeza gobierna nuestro pensamiento. Y al gobernar nuestro pensamiento, gobierna nuestras emociones. Y al gobernar nuestras emociones, gobierna nuestra voluntad. Y como resultado de esa plena seguridad que espera todo lo que Dios ha prometido, nosotros terminamos obedeciendo a Dios. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Así es como funciona. Esa es la forma en que Dios nos ha diseñado. Algunos de ustedes, no voy a decir nosotros en este momento, porque vámonos, quiero excluir de este detalle, pero algunos de ustedes están en este momento enfrentando problemas por todos lados. Como diríamos en inglés, full time. ¿Right? El problema que yo veo con ustedes, con algunos de ustedes, y no me escondo para decirlo, es que ustedes pretenden, algunos, no todos, pretenden enfrentar toda esta gama de problemas full time con una fe part time. Una fe que no es la plena seguridad que espera que todo lo que Dios ha prometido se va a realizar. Una fe que no provoca obediencia en la vida suya. Cuando uno trata de enfrentar problemas full time en la vida de uno con una fe part time, perdone que utilice ese anglicismo, ¿verdad?
tarde o temprano uno se da cuenta que eso no funciona. Don't work like that. ¿Qué necesito? Una fe genuina. Una fe que tiene esa plena seguridad y que espera todo lo que Dios ha prometido va a suceder. Esa fe genuina no comienza enviando ningún tipo de ofrenda a algún programa de radio o de televisión. No comienza sembrando ninguna semilla. No comienza recibiendo la transferencia de ninguna unción de un superpastor, un superapóstol, un superprofeta y nada de esa basura que hay en la televisión en el día de hoy. Simplemente comienza poniendo su fe, una fe genuina en la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay nada que añadirle a eso. Ahí es donde comienza. Dejando que el Evangelio impacte cada uno de los aspectos de su vida. Permitiendo que la verdad del Evangelio, palabra de Dios, sea la corte final de arbitraje en la forma en que usted conduce los asuntos de su matrimonio, de su familia, de sus finanzas, de su sexualidad, sus relaciones, sus conflictos. Primera base es su relación con Cristo. ¿Tiene usted una relación genuina y verdadera con Cristo? Eso es lo que primero hay que determinar. Segundo es, esa fe que usted tiene en Dios, ¿produce obediencia? Oh, yo creo en Dios, pero creo en Dios a mi manera, en el Dios que yo he creado en mi mente. No están mis notas, está en la Biblia. En términos de Elías, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo vas a continuar claudicando entre una cosa y otra cosa? Palabras de Elías, ¿hasta cuándo vas a tener claudicando? Si Baal es Dios, sigue a Baal y olvídate de Jehová. Pero si Jehová es Dios, sigue a Jehová y despréndete de esos otros dioses en la vida tuya. Esa es la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa persuasión absoluta, esa convicción de que Dios habrá de cumplir todo lo que ha prometido. Certeza de lo que no se ve. Esa fe resulta en obediencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. God is good? All the time? Si alguno de ustedes está aquí en el día de hoy algunos de ustedes, yo tengo al lado mío mi esposa aquí al frente, al lado izquierdo tengo a la hermana Nori, que es la directora de Alabanza de Oración. Cuando digo si alguno de ustedes, me refiero a todo el mundo, hay ellas dos incluidas. Si alguno de ustedes tiene alguna duda en cuanto al asunto más importante de su vida, que es su salvación,
por favor, no se vaya de aquí hoy sin hablar de ese asunto conmigo. Si no puede hacerlo en el día de hoy, pero se acérquese y hablamos, hacemos una cita, yo le llamo, yo le visito. Eso es lo más importante de todo. Es frustrante tratar de vivir la vida cristiana sin haber tenido ese encuentro, ese nacimiento espiritual que da Cristo a los que le reciben como Salvador personal. Solamente eso resulta en la obediencia que Dios espera de nosotros. Amén. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias yo te doy por el día que nos has dado. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos diste de reunirnos aquí, de escuchar tu palabra. Gracias por habernos edificado por medio de tu palabra. Yo me siento animado, desafiado a continuar dejando que tú transformes mi vida, y mi esperanza es que cada uno de los que están aquí también salgan con ese ánimo, con esa seguridad, Señor, de que si hay vida espiritual en nosotros es porque tú la comenzaste y tú has prometido en tu palabra, ¿verdad? Y nosotros la hemos creído, de que lo que tú comienzas, esa vida que tú comenzaste, tú la estás perfeccionando y la vas a perfeccionar hasta el día de Cristo, que estemos con el Señor. Sabemos que si podemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, Señor, es porque tú, Señor, nos das la capacidad, la convicción primero y la capacidad para hacerlo. Así que salimos llenos de gozo, llenos de esperanza de aquí de tu casa, listos para ver qué es lo que tú quieres hacer con nosotros, listos para ver todas las cosas que tú vas a continuar cambiando y transformando en nuestras vidas, Señor. Gracias nuevamente por este día glorioso, gracias por la certeza de tu palabra y gracias por la promesa que tenemos de que algún día tú regresas. Sería extraordinario que regresaras hoy. That would be awesome que sería que fuera hoy. Ven pronto, Señor Jesucristo. Mientras tanto, capacítanos para que te podamos obedecer y que podamos reflejar que tú eres el tesoro más grande de nuestras vidas. Gracias por Rose. Gracias por haberla capacitado para aprender a tocar el piano, Señor, y gracias por la obra de excelencia que ella te entregó en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good all the time.